Apunte para la historia real de Aguilar, de unos hechos que permanecen vivos en la memoria. Es muy curioso, como pocas personas conocemos los hechos del primer atentado que sufrió la Cruz de las Descalzas de Aguilar. Quizás hubiesen pasado al olvido, si no es por el sacrílego derribo ocurrido la mañana del 19 de enero de 2021 y su traslado al vertedero de Moriles para su destrucción y por todas las mentiras vertidas por Carmen Flores y Antonio Maestre y cuyos detalles ya se indicaron en otros vídeos. Estos hechos ocurrieron con anterioridad al 14 de febrero de 1980. Me los comentó en su día, a modo de breves pinceladas sobre lo ocurrido, un familiar mío, que trabajó en la secretaría del Ayuntamiento de Aguilar. Volví a recordarlo, cuando haciendo una maqueta de la Cruz de las Descalzas, me percaté de que un lateral de la cruz no tenía las mismas dimensiones que el otro. Volví a recordar cómo el lateral izquierdo de la cruz se le veía de forma superficial, el acero que formaba parte de su estructura. Yo mismo, lo vi en varias ocasiones y así se puede ratificar en algunas fotos posteriores. Habiendo indagado en días pasados sobre la verdad de esos hechos, encontré a una persona, que fue testigo de los hechos. Desde aquí le estaré eternamente agradecido y que permanecerá siempre por mi parte en el anonimato. Esta persona presenció los hechos e intervino para que no se consumara el sacrílego hecho. Lo que esta persona presenció de forma casual, al pasar por la calle Moralejo, fue un vehículo que tras engancharle unas cadenas a la cruz, trataba de derribarla. El operario que lo hizo, era un trabajador del ayuntamiento, en la fecha que ocurrieron los hechos. El viandante le preguntó y de alguna forma con su presencia, hizo que no se completara el acto, teniendo en cuenta que las ruedas del vehículo patinaron y no consiguieron derribarla. Solo sufrió unos arañazos que dejaron al descubierto del hormigón los hierros de su estructura metálica interna. Este testigo se dirigió al trabajador y le preguntó el motivo. El trabajador respondió de forma textual, que recibía órdenes. Teniendo en cuenta que trabajaba en esos momentos para el ayuntamiento, y era horario de trabajo, es lógico pensar que las órdenes se las habían dado del propio ayuntamiento de Aguilar. Ambas personas están en la actualidad vivas. Parece ser que el hecho no contó con la aprobación de un círculo de personas influyentes porque podía estar muy mal visto. Poco después se firmaron las actas del cambio de placas con el texto siguiente, en memoria de los caídos en la Guerra Civil Española 1936 a 1939. Es decir, a todos los caídos en la contienda civil, y cuyo contenido ya difundí. La fecha de la firma de dichas actas fue el 14 de enero de 1980. Del 25 de octubre de 1979 al 2 de diciembre de 1980, el que desempeñó las funciones de alcalde de Aguilar fue Juan José Poyatos Sánchez, y por supuesto Carmen Flores estuvo en el ayuntamiento en esa época, como así lo demuestra, que fue una de las personas que firmó las actas, para el cambio de placas. Se da además el hecho contrastable y verídico, que Carmen Flores firmó el acta para el cambio de placa, a una de menor dimensión donde ponía el texto ya indicado. Es decir, pasó a ser homenaje a todos los caídos, de uno y otro bando en la guerra civil entre hermanos. Allí permaneció la placa a todos los caídos, cuando se le hizo un homenaje, allí mismo, al alcalde socialista asesinado en 1936, José María León Jiménez, con motivo de la recuperación del gobierno del ayuntamiento por el Partido Socialista Obrero Español, después de 50 años. Hay fotos de ese día y ese momento que así lo demuestran. Desconocemos la fecha y quién dio la orden de retirar la placa que sustituyó a la anterior, siendo esta en homenaje a todos los caídos en la contienda civil. Aunque hay indicios que apuntan a cuando estaba Carmen Flores como alcaldesa. Quizás sea algo anecdótico, pero yo no creo en las casualidades, y es el hecho de que fuese de nuevo en las listas por Izquierda Unida, Juan José Poyatos Sánchez, pidiendo el voto casa por casa. Os recuerdo que los hechos del primer atentado contra la Cruz, lo sitúan al como alcalde indiciariamente. Pero ha quedado claro que ha sido un acto de odio, el que ha permanecido en estas personas, durante más de 40 años. Hasta el punto, que os cuento una anécdota, de que uno de los que estuvo presente el día del derribo de la Cruz de las Descalzas, me dijo que esa cruz tenía sangre. Evidentemente, se había autoconvencido de una realidad distinta a la verdad y más después de su resignificación. Esto me lleva a hacerme esta pregunta: ¿cómo se puede describir desde un punto de vista psiquiátrico personas que no han vivido una guerra civil y que durante más de 40 años se unen en torno al odio? ¿Por qué no se han curado psíquicamente, con el paso del tiempo? La respuesta de un psiquiatra famoso es la siguiente de forma textual.
Descripción psiquiátrica de personas que no han vivido una guerra civil y que durante más de 40 años se unen en torno al odio. Es importante tener en cuenta que no existe una respuesta única a esta pregunta, ya que la descripción psiquiátrica de las personas que se unen al odio variará en función de una serie de factores, como sus experiencias individuales, antecedentes y entorno social. Sin embargo, hay algunas características generales que se pueden observar en este tipo de grupos. Características generales. Trauma psicológico. Las personas que se unen a grupos de odio a menudo han experimentado algún tipo de trauma psicológico, como abuso, negligencia o violencia. Este trauma puede hacer que sean más susceptibles a los mensajes de odio y extremismo. Necesidad de pertenencia. Los grupos de odio pueden proporcionar un sentido de pertenencia y comunidad a las personas que se sienten marginadas o aisladas. Esto puede ser especialmente atractivo para las personas que han experimentado trauma o dificultades en sus vidas. Miedo y paranoia. Los grupos de odio a menudo alientan el miedo y la paranoia hacia los grupos externos. Esto puede hacer que los miembros del grupo se sientan justificados en su odio y violencia. Falta de empatía. Las personas que se unen a grupos de odio a menudo carecen de empatía por los miembros de los grupos que odian. Esto se debe a que han sido condicionados para ver a estos grupos como una amenaza. Deshumanización. Los grupos de odio a menudo deshumanizan a los miembros de los grupos que odian, describiéndolos como animales o plagas. Esto facilita que los miembros del grupo justifiquen su violencia contra estos grupos. ¿Por qué no se han curado psíquicamente? Existen varias razones por las que las personas que se unen a grupos de odio pueden no curarse psíquicamente. Una razón es que pueden estar rodeados de otras personas que comparten sus creencias de odio. Esto puede reforzar sus creencias y dificultar que vean el error de sus caminos. Otra razón es que pueden tener miedo de dejar el grupo, ya que pueden temer ser rechazados o incluso violentados. Además, las personas que se unen a grupos de odio a menudo han experimentado algún tipo de trauma psicológico, lo que puede dificultar la recuperación. Tratamiento. El tratamiento de las personas que se unen a grupos de odio suele ser complejo y requiere un enfoque multifacético. Algunos de los enfoques de tratamiento más comunes incluyen: terapia individual. La terapia individual puede ayudar a las personas a comprender las raíces de su odio y violencia, y a desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. Terapia grupal. La terapia grupal puede ayudar a las personas a conectarse con otras personas que están luchando contra el odio y la violencia, y a aprender a apoyarse mutuamente. Programas de desradicalización. Los programas de desradicalización proporcionan educación y apoyo a las personas que están tratando de abandonar los grupos de odio. Es importante tener en cuenta que no todas las personas que se unen a grupos de odio pueden ser tratadas con éxito. Sin embargo, hay muchas personas que han dejado estos grupos y han vivido vidas productivas y pacíficas. Como conclusión de todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta lo ocurrido, no cabe duda que es muy importante crear un hospital de salud mental en Aguilar de la Frontera, Córdoba, porque todo lo ocurrido en mi opinión ha sido producto del odio mantenido durante más de 40 años.